Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Qué bueno verlos. Qué bueno poder eh, tenerlos acá, que podamos reunirnos. De verdad que es una gracia del Señor. Es una oportunidad más para escuchar su palabra, para reunirnos y adorarle, poder orar juntos. Así que vamos a hacerlo, vamos a orar antes de empezar esta predicación y vamos a leer el texto. Les daré eh, algunos comentarios al texto que vamos a mencionar y al final vamos a ir a la parte práctica, así que les daré unos puntos para que podamos entender eh, y contestar la pregunta. ¿Selectivos al orar por nuestros gobernantes? ¿Somos selectivos? ¿Oramos por los que a lo mejor nos parezcan que son buenos, que lo merecen? Pues bueno, vamos a orar y a darle gracias al Señor por este tiempo. Señor, te damos gracias. Por favor, ilumínanos, ilumina nuestra mente con tu palabra, Señor. En definitiva, Señor, nuestras vidas son un desastre si no somos guiados por tu palabra. Tú eres el único Dios sabio y venir a ti, Señor, recordar como dijo el apóstol Pedro, solo tú tienes palabras de vida, Señor. ¿A dónde iremos sino a ti? Oh Señor, vivifícanos por medio de tu palabra y oriéntanos, edifícanos, Señor, santifícanos. Y rogamos, Señor, justamente por esto, que tu palabra purifique todo nuestro ser, que nos orientes a hacer lo que es correcto y lo que te agrada, lo que debemos hacer como cristianos, más que como si traemos alguna razón en nuestra mente, algún prejuicio, por favor, Señor, simplemente permite que sea absurdo cuando se exponga tu palabra y cuando tu palabra venga a nuestra mente, Señor. De la manera correcta para derribar todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento tuyo, Señor. La manera correcta entonces es aprender de ti, Señor, aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y edifica tu iglesia. Quedamos en tus manos y en cuanto a mí, Señor, por favor, eh, te pido que ayudes eh, a tu servidor, Señor, y que permitas que se exponga tu palabra y porque soy incapaz, porque no merezco estar acá, pero es por tu gracia que puedo estar aquí delante de tu iglesia. Así que, Señor, en tus manos estamos, en Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, quisiera que me acompañaran a primera carta a Timoteo capítulo 2, por favor. Primera de Timoteo capítulo 2. Y al ir a esta carta, antes de hacer lectura de este texto, es importante mencionar que el apóstol, en este sentido, Pablo está escribiendo a uno de los mayores colaboradores que tenía Pablo, y que se le delegaron tareas de pastoreo. Incluso Pablo le escribe dos cartas a Timoteo y esta primera carta es particular. Eh, Vemos en muchos textos, algunos los voy a mencionar ahora mismo. Vemos algunos textos que Pablo pone o imprime su em, em, en función de su apostolado. Si ustedes ven el versículo 1 del capítulo 1, mire lo que dice. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Y aquí empieza, o de esta manera empieza Pablo a poner las bases para que luego lo que va a decir sea
o esté en consonancia con lo que la iglesia o el pastor debería obedecer. Hoy en día, muchos se atreven a decir, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, Dios me dijo, bueno, tantas cosas que hoy en día falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles hablan acerca de Dios me dijo. Pues bueno, la iglesia primitiva gozó, o más bien nosotros gozamos de algo que se llama el fundamento apostólico. Pablo está justamente colocando las bases. ¿Está colocando qué? Las bases. No solamente Pablo, sino Pedro está poniendo ¿qué? El fundamento. En 1 de Corintios dice Pablo, yo coloco el fundamento, pero ustedes deben ¿qué? Sobreedificar sobre el fundamento. Lo que les quiero decir es que todo lo que ustedes van a encontrar en las cartas, cuando Pablo le escribe a Timoteo, cuando Pablo le escribe a Tito, es Dios guiando a Pablo a que le diga al pastor de la iglesia justamente lo que se debe hacer. Y esto es palabra de Dios. Incluso el apóstol Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, aún sus propias palabras y lo que él escribe es inspirado ¿por quién? Por Dios. Así que ese versículo 1 es clave para los versos que usted va a escuchar ahora. Pablo, apóstol de Jesucristo, es el enviado, el mensajero de Jesucristo, no por cualquier mandato, sino por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora, nótese por favor que el texto en el versículo 1 del capítulo 2, mire lo que dice. Exhorto ante todo. Ojo con esa expresión, exhorto. Esa expresión exhorto tiene que ver con confrontar, animar, exigir, llamar, implorar, convocar. Es un ruego, es una exhortación que Pablo le está dando a su hijo o a su hijo en la fe, a su colaborador llamado Timoteo. Pero miren por favor el versículo 3 del capítulo 1. Como te rogué que te quedases en Éfeso. La palabra rogar tiene la misma connotación de esa palabra exhortar. Así que Pablo está diciendo, como te rogué. Entre otras cosas está diciendo, como te dirigí, como te anuncié, como te invité a hacer. ¿Sí? Recuerden, lo que Pablo está diciendo no son palabras del apóstol Pablo, son palabras del Señor guiadas a mencionar y a enseñar a la iglesia, en este caso a su pastor. Al pastor, de hecho se cree que Timoteo estuvo pastoreando la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, y es justamente lo que el apóstol quiere mencionar y dirigir a Timoteo. Pero miren por favor el versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres, quiero suena como, pues es algo de Pablo, ¿verdad? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Quiero es justamente el resultado de lo que el Señor o de la ordenanza que Pablo le ha dicho a Timoteo en versos anteriores. Nótese por favor, vayan conmigo al capítulo 4, versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. La palabra ocúpate también es una ordenanza, es una guía apostólica, es decirle al discípulo, te exhorto, en esto debes ocuparte, te aconsejo esto. Miren por favor el versículo 1 del capítulo 5, dice, no reprendas al anciano. Es una de las muchas pequeñas ordenanzas que Pablo está dirigiendo a Timoteo, a su colaborador. Miren por favor en el versículo 14 del capítulo
5 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Otra vez vuelve a aparecer la palabra quiero, como si se tratara de una petición meramente de Pablo. Pero recuerden que Pablo, cuando utiliza esas palabras quiero, son ensalzadas. No sé si me siguen. No es simplemente como un querer del apóstol. Como ya les he mencionado acerca del mandato, pues esto es lo que debemos hacer. Reitero, estamos frente a unas ordenanzas o las bases de lo que el Pablo recibió del Señor para luego guiar ¿a quién? A la iglesia. Vamos ahora, por favor, al capítulo 2. Por favor, vayan a ese texto. La pregunta: ¿somos selectivos al orar por nuestros gobernantes? Hace 8 días estábamos considerando que cómo un creyente o un cristiano debe actuar, cómo debe comportarse frente a la realidad, escuchen esto, del gobierno civil. Nuestra nación hoy día está afrontando unas nuevas elecciones. La sociedad, las personas salimos a votar, a ejercer nuestro derecho constitucional. La Constitución nos ampara este derecho. Pero a menudo vemos cómo cristianos muchas veces tropiezan en la voluntad del Señor. Y a veces pensamos como que, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y pensamos como si somos cristianos simplemente cuando venimos a la iglesia y no cuando abrimos nuestra lengua o nuestra boca o movemos nuestra lengua mejor para opinar en medio de nuestros días o en medio de nuestros quehaceres cotidianos. ¿A qué voy con esto? A que nosotros podemos vivir en un país como como Colombia, pero no podríamos priorizar esto. Debemos priorizar entendiendo que siendo cristianos somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Ahora, por favor, vayan al texto en el versículo 1. Dicho esto, como este preámbulo, esta introducción, quisiera leer el texto. Mira lo que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ojo con esto: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Este versículo lo relacionamos con el versículo 1, ¿recuerdan? Del capítulo 1. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pues bien, vemos entonces que el apóstol utiliza una palabra y es exhorto ante todo. Esa frase constituye una palabra de ánimo, de exigencia. Lo que quiere decir el apóstol aquí, o la escritura, es
que de un modo prioritario, escuchen esto, de manera prioritaria, deberíamos atender este llamado que nos hace las Escrituras. Estudiando un poco el texto, me doy cuenta que cuando Pablo está escribiendo este capítulo 2, está haciendo referencia, escuchen, al culto, a cuando la iglesia se reúna. Ciertamente, Pablo viene del capítulo 1 advirtiendo acerca de falsas doctrinas. Y esto no es simplemente para que Timoteo se tome esa enseñanza para él, sino para que sea esto practicado y escuchado ¿a dónde? En la iglesia. Pues de manera que en el capítulo 2 Pablo empieza diciendo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Esto es un llamado no tan solo para el pastor, sino para toda ¿qué? La congregación, para la iglesia, para todo el que diga y el que confiese que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Es interesante porque en el capítulo 3, capítulo 2 hay dos temas interesantes y es justamente lo que concierne a la oración y lo que concierne a las mujeres en cuanto a la participación en el culto se refiere. Pero en el capítulo 3 vemos cuáles son los requisitos de esas personas para que participen y pueda haber un orden en el culto. Ahora, cuando se habla de la palabra exhortar, hemos mencionado que es una palabra griega que significa llamar, invitar, convocar. Así que Pablo está convocando a la iglesia y dice, ante todo, de manera prioritaria, escuchen, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Y a lo último de ese texto, versículo 1, dice, por todos los hombres. Dígale que está a su lado, debemos orar por todos los hombres. Es de hecho el texto en el versículo 3 dice, porque esto es bueno. Así que la iglesia no debería simplemente elevar rogativas y elevar acciones de gracias y dar gracias por lo que a la iglesia le agrada o lo que a la iglesia le conviene. No deberíamos simplemente hacer peticiones conforme a lo que oraciones, vamos a ver cada una de estas conforme a lo que la iglesia selectivamente considera. Escuchen, por favor. Pablo está hablando acerca de que se debe orar sin excepción alguna, sin distinción alguna. No se debería distinguir, no se debería seleccionar las personas a las cuales debemos orar. De hecho, en el versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y es interesante porque Pablo está hablando de reyes y alguien podrá decir, pero ¿por qué no dice simplemente los reyes o por qué no dice solamente los que están en eminencia? ¿Por qué aparece por los reyes y por los que están en eminencia? Porque no todos los que están en eminencia son reyes. Así que deberíamos rogar por los reyes, pero también por las demás autoridades civiles. Y es interesante porque en el tiempo que Pablo está escribiendo esta carta, está el Imperio Romano en todo su apogeo. Pablo le está dando una instrucción a la iglesia, a Timoteo, para que la dé a la iglesia. Y sin duda la iglesia, al recibir esto, la iglesia podría decir, vamos a orar por el emperador romano, vamos a orar por Nerón. Nerón había empezado a perseguir a los cristianos. En el 64 Nerón empezó a incendiar la ciudad. En el 70 se quema el templo de Jerusalén. Ahora, ¿por qué orar por estos hombres? Pues bueno, vamos a ver lo que dice, y para eso debemos prestar atención a
al mensaje. Pero es interesante porque dice por todos los hombres, sin excepción alguna. Pues bueno, qué bueno es entender de que en el versículo 4 al 6, el apóstol Pablo en medio de esto nos da dos perlas. En estos tres versos nos dice demasiado. Versículo 4, mire lo que dice. ¿Por qué debemos orar por todos? Lo que dice el versículo 1. En el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. O sea que yo debo orar por todos porque Dios quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo debo orar aún por el más impío, por el más injusto. Debo ser misericordioso con ese hombre o con esa mujer. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo muere en la cruz. Este comentario lo da Matthew Henry y dice, Cristo muere en la cruz por todos, haciéndolo potencialmente, ya que en esa obra Dios hace salvables a todos los hombres. Es interesante. Y aquí surgen muchas preguntas teológicas que a lo mejor no podría abordar en esta predicación. John MacArthur dice, Pablo pide oración evangelística por todos los hombres. Esta oración es una oración donde es un ruego del cristiano de la iglesia para que ore por los que ni siquiera son conversos. Esto es interesante, porque muchas personas podrían caer en la selectividad de orar por los que a ellos les parece. Pero ¿dónde queda el sermón del monte? ¿Dónde queda orar por los que a ustedes los afligen, por los enemigos? ¿Dónde está y dónde queda Lucas capítulo 6 cuando dice, sean misericordiosos con los ingratos y con los malos? Pues la iglesia, de hecho, ahora Francisco La Cueva dice algo interesante. Ahora les doy ese comentario, pero me gusta porque Pablo aquí está haciendo o está invitando a hacer una oración evangelística, escuche, por todos los hombres. Por el que a usted le gusta y por el que no le gusta. Por el vecino, pues obviamente el contexto del pasaje no está hablando del vecino, está hablando de los gobiernos. No hay lugar para el egoísmo o la exclusividad. No debemos tratar de limitar el llamado del evangelio ni nuestras oraciones evangelísticas. Imagínense qué peligro es limitar nuestras oraciones y el evangelio predicado. Es peligroso, como si nosotros pudiésemos seleccionar las personas a las cuales Cristo debería salvar. Esto no nos corresponde a nosotros, nos corresponde es orar y predicar el evangelio a toda criatura, como dice Mateo 28. Después de todo, no tenemos cómo saber quiénes son los elegidos hasta que ellos respondan al llamado del evangelio. Además, se nos dice que Dios quiere que todos sean salvos. Para Él no había placer en la muerte de los malvados, sino deleite cuando los pecadores se vuelven de sus malos caminos. Hacen un giro de ¿qué? De 180. Lo hemos visto aquí. Así que la oración por la salvación de los perdidos es perfectamente consecuente al corazón de Dios. Y si es consecuente al corazón de Dios, debería ser consecuente a nuestro corazón. Porque si nosotros somos discípulos de Cristo y Cristo está o ha dado mandamiento y ha extendido la gracia para todos, pues nosotros deberíamos también dar gracia a todos. No lo sabemos, Él lo sabe, nosotros no somos soberanos. Él ha dado mandamiento a todos los hombres que se arrepientan. Hechos 17:30. Debemos pedir que ellos lo hagan y abracen la salvación preparada para todos. Qué bueno es entender, al menos
estas 4 menciones que nos dice el versículo 1. Mira lo que dice el versículo 1 cuando dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Rogativas. Esas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Esas rogativas podríamos, en el griego, literalmente son intercesiones. Intercesiones. Así que lo número 1 que usted debería hacer por sus gobernantes o nosotros serían rogativas, intercesiones. La palabra intercesión es un término usado, escuche, para indicar que la petición se hace a un superior. Entre otras cosas, la iglesia no tiene la última palabra. ¿La tiene quién? El superior, Dios. Así que yo debo interceder por el malvado, por el impío. Yo debo interceder ante mi superior. Yo no lo soy. Yo no soy cabeza. La iglesia no es cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que debemos interceder a nuestro superior. Y esto expresa y hace, nos sucede lo mismo cuando Cristo nos muestra en Hebreos 7:25 que así lo hizo. Cristo intercedió delante del Padre y Él es nuestro intercesor. Así que yo debería direccionar mis oraciones intercesoras, rogativas a mi superior. Es la oración que se hace en ruego, pero en dependencia a quien tiene todo el poder. Esto expresa la idea de un ruego a favor de otros. Cuando uno ruega e intercede, es un ruego, un clamor, una petición a favor de ¿qué? De otros. Yo intercedo para que tú le salves. Yo intercedo para que tú le perdones. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Hechos capítulo 7 aparece una de las oraciones más especiales a mi consideración, más profundas, que emanan de un corazón con un carácter cristocéntrico, un hombre guiado por el Espíritu Santo. Miren por favor en Hechos 7 el último versículo. Versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿De quién están hablando? De Esteban. El capítulo 6 de Hechos nos está relatando que Esteban era un varón lleno por el Espíritu Santo de Dios. Así que escúchenme por favor, iglesia. Toda nueva criatura regenerada, guiada por el Espíritu Santo de Dios, no hará otra cosa sino rogativas. No hará otra cosa sino pedir a Dios: no les tengas en cuenta este pecado. Es hermoso. Un corazón que de hecho lo necesitamos. Nuestra nación necesita ¿qué? Corazones regenerados con capacidad y con una madurez y un carácter cristocéntrico. Capaces de decir: me han abofeteado, me han herido, me han lastimado, pero no les tengas en cuenta ese pecado. Ten misericordia, Señor. Lo otro que aparece en ese texto son oraciones. Y pareciera como si todas fueran iguales. Porque usted lee el texto y dice rogativas, oraciones, peticiones. Y usted dice, pero todo esto es igual. Pues Pablo hubiera dicho simplemente: deben orar por todos los hombres y ya. Pero ahora nos encontramos una palabra como oraciones. Y esa palabra oraciones indica un vivo deseo del alma. El término aparece también en la petición que Pablo hace a los corintios para que oren por él y sus compañeros. En 2 de Corintios 1:11.
En ese sentido, la oración expresa un vivo deseo del alma y que brota de un corazón que siente profundo amor por las personas. Estas oraciones deben estar ensalzadas por un profundo amor por las almas. Cuando vemos tanta maldad, yo no sé si les pasa que a veces uno dice: Dios mío, solamente te pido que tengas misericordia de ese joven, de ese violador, de ese gobernante. Ten misericordia. Así que hay otra palabra que aparece y es peticiones. Y esto expresa la idea de orar por las necesidades puntuales o específicas. Entre otras cosas, Pablo dice: no solamente intercedan por ellos, no solamente oren por sus almas, sino que ahora oren por asuntos, necesidades puntuales. Pero también nos dice de que debemos orar en acción de gracias. Y esto forma parte integral de un culto o de un corazón que esté dispuesto a orar, de manera individual o en colectivo. De hecho, acciones de gracias, la palabra griega es Eucaristía. Cuando usted escucha en el catolicismo que dicen la Eucaristía es las acciones de gracias. Vamos a hacer la Eucaristía. Vamos a participar de las acciones de gracias, dando gracias a Dios. Pues bueno, Pablo está hablando acerca de este término. Y esto se debe hacer por todos los hombres, dando gracias por el privilegio de poder llevar el mensaje del Evangelio. Y también por lo que representa a cada hombre en sí mismo. Qué bueno que podamos orar a Dios. A veces pienso que la iglesia habla más que lo que debe orar. Participa más de lo que debe orar. A veces pienso que la iglesia comenta más, o parte de la iglesia comenta más de lo que debería comentar. Leonard Ravenhill dice que muchas veces la oración es como una cenicienta, porque es la última que se contempla, la que se considera. Y parece que cuando oramos no respetamos el Dios soberano. Tenemos nuestros ideales. Hace 8 días hablábamos acerca de que Dios es soberano para traer aún con gobiernos malvados. Trae juicio, y el enfoque del Señor cuando viene Dios a poner un rey sobre una nación, un gobernante sobre una nación. A menudo las personas dicen: Dios nos olvidó, Dios no nos quiere. Estoy seguro que los de Babilonia, los israelitas, también pensaban lo mismo. Dios nos llevó a Babilonia para comer estiércol. Nos olvidó. No, Dios nunca los olvidó. 70 años estuvieron bajo el cuidado del Señor. Y antes Dios hizo eso por su fidelidad y por sus bondades y por pura gracia y misericordia. Si ustedes leen Jeremías 29:11, siempre lo digo, la gente simplemente estudia este texto, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de... lea todo el contexto del pasaje y te darás cuenta que Dios fue el que llevó al pueblo a que comiesen estiércol, a que la pasaran mal, pero aún allá les dice: sean pacificadores, amables, multiplíquense, tengan casas, siembren, pórtense bien, no hagan enojar al rey, honrenlo. Este mensaje no es un mensaje tan solo del nuevo pacto. Esto siempre ha estado en el corazón de Dios. Siempre, familia. Y creo que pensar en que hoy la iglesia
ora, no de estas formas. Aquí no está diciendo la iglesia reprenda. Aquí no está diciendo la iglesia párese al frente y haga, no sé, algún ritual. Aquí está diciendo ruegue al Señor como a superior. Él es su superior y finalmente Él es el que ¿qué? El que quita y pone reyes. Hace 8 días hablábamos, y si hay un rey impío, ¿cómo nos vamos a portar como cristianos? ¿Acaso no nos damos cuenta que el régimen o hay regímenes a lo largo de la historia y que el pueblo cristiano ha salido adelante? ¿Cómo ha salido adelante? ¿Cómo llevó Cristo su ministerio? ¿Cómo llevó la iglesia primitiva su ministerio? ¿Cómo en diferentes regímenes la iglesia se ha multiplicado? Obedeciendo las escrituras, porque las escrituras en Romanos 13 nos hablan y nos llaman a sujetarnos, a someternos a nuestras autoridades. Y esto es bueno entenderlo, porque el rey tiene ¿qué? Tiene espada. Los magistrados están para ordenar, para castigar al que hace mal. Los cristianos no somos llamados a ser revoltosos. Y en nuestras oraciones siempre lo enseño de esta manera. Seamos y respetemos al Dios soberano. No nos sentemos en la silla, porque a nosotros no nos corresponde decir el rey manda, porque nosotros no somos reyes. Nosotros vamos delante de un rey a decirle: Señor, ten misericordia, mira cómo vivimos, mira cómo estamos. Dios se encargará. Escuchen esto, escuchen esto. Si Dios levanta a un rey impío, pues que lo levante. Esa es la voluntad de Él. Y debemos sujetarnos a su voluntad. ¿Y sabe por qué? Porque Dios siempre sabe lo que hace. Y aun cuando nos parece que a lo mejor que Dios está obrando mal, está llevando a su iglesia que se comporte de una manera genuina, y a los demás les está diciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, búsquenme. En el Salmo 119, versículo 67, lo que dice. Salmo 119, de hecho lo vamos a estudiar en el estudio bíblico, versículos 67 y 71. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Qué maravilla. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Así que qué bueno que Dios nos ponga sobre las cuerdas. Si es que el pueblo, a lo mejor me pueden crucificar por esto, pero Dios vino a la cruz no para que todos tengan pan en su casa, sino para que sean salvos. Entre otras cosas, si Dios ha de determinar hambre sobre una nación, justamente para que vengan al arrepentimiento, pues que lo haga. Es mejor de tener buches saciados, panzas llenas y simplemente todo mundo andando como rueda suelta. El Señor siempre sabe lo que hace. No podremos cuestionarlo. Pero también se nos dice, el apóstol dice, por los reyes, oren por ellos, por todos los que están en eminencia. Y esto es, el versículo 2 nos expone a por quién debemos orar. Y es interesante porque habla de manera plural, tanto los que están en eminencia como los reyes. Y es interesante aún porque dice, y por todos los que están en eminencia, es decir, todas las autoridades. Así que un cristiano debería respetar la policía, respetar el ejército, el gobierno civil, el Estado. Debería dar testimonio, no debería ser revoltoso. Todos los que están en eminencia deberían ser objeto de nuestras oraciones. Y esto para que vivamos quieta y reposadamente
en toda piedad y honestidad. Y cuando vemos a qué se refiere, me gusta mucho lo que encontré acerca de lo que escribía Tertuliano. Escuchen esto, me gusta, me pareció importante y lo traigo a colación. Escuchen, sin cesar, escuchen, por todos nuestros emperadores ofrecemos oración. Oramos por una vida prolongada, por seguridad para el imperio, por protección para la casa imperial, por ejércitos valientes, por un senado fiel, por un pueblo virtuoso, el mundo en paz. Oramos por cualquier cosa que como hombre o César, un emperador desearía. Estas cosas no las puedo pedir a nadie más que al Dios de quien yo sé que podré obtenerlas, tanto porque solo Él las concede y porque le he pedido por sus dones como un siervo rindiendo homenaje solo a Él. Escuchen, así que vosotros, quienes piensan que no nos preocupamos por el bienestar de César, mirad la revelación de Dios. Como quien dice, para quienes dicen que los cristianos son revoltosos, entonces ¿qué? Miren nuestra guía y nuestro libro que nos manda. Quienes piensan que no nos preocupamos por el bienestar del gobierno, mirad la revelación de Dios, examinen nuestros libros sagrados que no mantenemos en lugar oculto y los cuales muchos acontecimientos han puesto en manos de otros que no somos nosotros. Aprendan de ellos que una generosidad se aprecia en nosotros. No hay hombre y civil más piadoso, no debería haber civil más piadoso, generoso que el creyente. Respetuoso que el creyente. El creyente debe respetar las autoridades y los gobiernos. Es que no nos gusta Babilonia. Los israelitas, yo creo que Dios está loco. ¿Cómo nos va a mandar a Babilonia 70 años? En Jeremías 29:13 dice, porque entonces vendrán y me buscarán con todo su corazón. Ese es el propósito de Dios. Nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado y no cambiará. Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Aprendan de ellos que una generosidad se aprecia en nosotros. Aprendan de qué, de estos libros, que una generosidad se aprecia en nosotros hasta el punto de suplicar a Dios por nuestros enemigos y pedir bendiciones sobre nuestros perseguidores. ¿Quiénes son pues los mayores enemigos y perseguidores de los cristianos? Con toda claridad la Biblia dice, orad por los reyes y gobernantes y autoridades para que tengan paz en todo. Sabemos que una poderosa conmoción, último, inminente sobre la tierra, en realidad, el mismo fin de todas las cosas amenazando con horribles aflicciones, solo es retardada por la continua existencia del imperio. No tenemos deseo de experimentar esos horribles acontecimientos. Imagínense, por favor, si el imperio o el gobierno se enoja. Pues ellos tienen la espada. Nuestra rogativa deberían ir por ellos y que ellos escuchen que los creyentes, no es que estemos, escuchen, a favor de sus pretensiones y sus ideas. Hemos hablado de que nuestra rogativa es ir por sus almas para que conozcan al Señor en el versículo 4, para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pastor, o sea que usted está diciendo que debemos orar y pues debemos como tolerar todas las cosas allí de los gobernantes. No, pero sí que ellos escuchen que nosotros estamos teniendo rogativas en paz con ellos, que el evangelio es lo que nos invita a que ellos se arrepientan y conozcan la verdad. Recuerdo simplemente a
un hombre que permaneció mucho tiempo en el desierto y que cuando apareció trajo un mensaje contundente al pueblo. Su nombre, Juan el Bautista. Juan el Bautista no dejó negociar sus convicciones. La verdad nunca la calló, nunca silenció. A Herodes lo confrontó. Tanto lo confrontó que la compañera de Herodes mandó a cortarle la cabeza porque era incómodo lo que ese hombre decía. Pues el evangelio incomoda, pero es mejor obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Cristianos, iglesia, seamos ¿qué? Fieles al Señor y agrademos a Dios en todo esto, porque es bueno. En el versículo 13 nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. A veces el cristiano se pregunta, ¿y qué es agradable ante los ojos de Dios? ¿Qué es bueno? ¿Será que Dios quiere que pague impuestos? Romanos 13. Al que impuesto, páguele impuestos. Al que tributo, tribútele. Al que honra, hónrelo. Pero hágalo. Es que yo estoy enojado. Me disgusta que el salario mínimo esté así. Y esto está jodido. Y no tengo comida en la nevera y no sé qué. ¿Quién es tu proveedor? El Estado. Dios es tu proveedor. Él es tu pastor. Él te va a proveer. Él te va a dar para pagar impuestos. El problema no es de escasez, el problema es de corazón. Es cómo voy delante de lo que debo responder. El cristiano debe entender de que no somos cristianos porque nos reunimos en la iglesia. Somos cristianos porque donde quiera que vayamos tenemos a un Cristo y reflejamos a un Cristo que vive, que nos enseña a ser ciudadanos en esta tierra. El versículo 3 expresa la idea de un ejercicio excelente, entre otras cosas, para alguien que diga, ¿será que es bueno que yo ore por un gobierno corrupto? Pregúnteme cuántas veces en la historia han habido gobiernos incorruptos. Pregúnteme cuántas veces ha existido una persona no regenerada que no sea corrupta. La respuesta es todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Qué bueno es entender que la iglesia obedece en la oración. Esto expresa la hermosura de un corazón que es capaz de orar incluso por los propios enemigos, expresando con ello el sentir de Cristo. No hay nada más noble. Imagínate si el Señor te preguntara, ¿y por qué vives así? Y tú le digas, por el Estado. Me he sujetado todo el tiempo a cada página y a cada frase que dice tu palabra. Y Dios te dice, bien has sido, bien has hecho. Has sido fiel a mis escritos. No te dejaré. Y ese es nuestro Dios. Debemos obedecer, familia. En el versículo 4, aquí hay un verbo que aparece y es querer. Si usted nota, el versículo 4 dice, el cual quiere. Viene del versículo 3. El versículo 3 habla, esto es bueno y agradable a Dios. Y la pregunta dirá como, ¿y por qué es bueno? Como somos tan preguntoncitos, entonces, ¿y por qué es bueno? Entonces Pablo dice, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y si usted nota este texto,
Este texto está hablando de lo que emana el corazón de Dios. Este texto está hablando de lo que debería haber en el corazón de un creyente. En el corazón de Dios no hay otra cosa sino honrar la obra de su Hijo en la cruz. Miren por favor Romanos 2:4. Vayan a ese texto. Este texto, alguna vez lo estudié y lo prediqué, y qué locura este texto. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios es bueno, ¿por qué? Porque nos da de comer. No tan solo. Porque Dios nos podría haber dado toda la vida de comer, pero jamás guiarnos al arrepentimiento. Dios es bueno porque nos guía, ¿qué? Al arrepentimiento. Porque nos da la oportunidad de volver, ¿qué? De volver hacia Él. Porque no nos castigó conforme a lo que merecemos. Él es bueno, no porque simplemente provee nuestras casas, sino porque nos guía al arrepentimiento. Y este es el corazón de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso fue a la cruz. Él no quiere que todos los hombres tan solo sean saciados de panes y peces. Él quiere que sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Cuando vamos a Juan capítulo 6, encontramos a Jesucristo nuestro Señor rodeado de gente, la cual Él mismo sació, multiplicando panes y peces. Al otro día la gente otra vez estaba ¿qué? Pidiendo ¿qué? Comer. Queremos saciarnos. ¿Dónde está el que ayer nos dio de comer? Y Jesús se les aparece y les dice: ¿ustedes qué están buscando? Trabajad más bien por la comida. Ustedes vienen por la comida que perece. Más bien abran sus ojos y trabajen o busquen la comida que a vida eterna permanece. Dice la escritura, y escuchen, cuando hacemos un análisis de Juan 6, la pregunta es: ¿por qué Jesús luego les dice, por qué no les siguió multiplicando los panes y los peces? Hizo ese milagro 2 veces, según Marcos, el Evangelio de Marcos. Pero ¿por qué no siguió? Porque lo prioritario para el Señor, no diciendo que Él no tiene compasión de las multitudes, porque lo dice la escritura, pero lo prioritario para el Señor era exponer la verdad. En Proverbios 16, versículo 4 o 5 dice, no me quiero sesgar, voy a ese texto, perdónenme, voy a ese texto, no quiero sesgarme. Que ustedes vayan a apuntar otro texto, versículo 6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Lo que Jesús hizo en Juan capítulo 6 fue exponer ¿qué? La verdad. Y cuando expuso la verdad, el hombre ¿qué? El hombre se fue del Señor. Dice que muchos de los que habían venido y habían creído en el Señor dieron un paso al costado, se devolvieron. Así que es el propósito del Señor. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y en el versículo 5 hay una gran verdad, y es: porque hay un solo Dios y un solo mediador. Ante este texto, voy terminando esta parte de comentarios de los textos, ahora voy a los puntos, y voy a ser breve con los puntos porque son muy prácticos.
Pero el versículo 5, el apóstol Pablo nos expresa una verdad y es porque hay un solo Dios. Samuel Pérez Millos dice, no está el Dios de los gobernantes, no existe el Dios de los judíos. Los judíos pensaban que su Dios era solamente para él, pero resulta que su Dios era el soberano sobre todas las cosas. Y ese soberano sobre todos los pueblos podía ejercer dominio sobre todos los pueblos y salvar y traer, no solamente ser el libertador de ellos, sino de los otros, de los gentiles. Y es por esa razón que se cree que en el versículo 6, versículo 7, dice al final, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pues bien, solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Me gusta mucho porque esto lo dice Francisco Lacueva. Cristo no me sustituyó personalmente en el Calvario, ni expió actualmente mis pecados, ni los tuyos, ni los de nadie. De lo contrario, naceríamos ya justificados, puesto que nuestros pecados estarían ya borrados. Esto tiene que ver con un comentario teológico. Ahí, cuando vamos al versículo 4, vemos que dice el cual quiere que todos los hombres, y ese verbo querer, y este es uno de los textos donde al estudiarlos hablan de la responsabilidad que tiene el hombre ante la gracia recibida. Y digo la responsabilidad que tiene el hombre en responder a esa gracia. Las dos cosas son importantes considerarlas. Este hombre dice acerca de esto, de que, y Francisco Lacueva pues menciona esto hablando acerca de que si los hombres a lo mejor si Cristo fue a la cruz solamente por los que habían sido escogidos desde antes, pues entonces los que nacimos ya nosotros habíamos sido justificados en todas las cosas y perdonados nuestros pecados. Sé que es un poco difícil de entender, por eso no me quiero meter a a lo mejor en el estudio bíblico podríamos tener más tela para cortar y podríamos, o al final del servicio podríamos considerar esto. Pero lo que deberíamos pensar es que el Señor expuso a su Hijo, nos dio a su Hijo, a Jesucristo, justamente, y es importante porque dice Jesucristo hombre. Recordemos que Jesucristo en su tuvo fue divino, fue 100% hombre, fue 100% divino. Pero ¿por qué Jesucristo hombre? ¿Por qué nos expresa esta razón teológica en este texto? Justamente para que la iglesia pueda considerar la profundidad de lo que Pablo les está demandando. Oren por todos. En el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y sin contienda. Y esta es una manera de Pablo terminar esta porción de la escritura, hablando acerca de lo que como apóstol demandaba a la iglesia, y es que los hombres oren en todo lugar. Quisiera ir a los puntos, y ahora a lo mejor en algún punto podré decir algo adicional para cerrar la idea de lo que venimos hablando en el versículo 5. Así que punto número 1.
Esto lo hemos hablado hace unos minutos. La oración del cristiano no debería ser selectiva y condicional. La oración del cristiano no debería ser selectiva y condicional. Y esto lo hemos hablado. No deberíamos simplemente escoger por quienes vamos a presentar rogativas, peticiones y oraciones y acciones de gracias. El mandato es: ore por todos los hombres. En el momento que seamos selectivos y condicionales, pues esto lo ha hecho la iglesia durante o en algunos siglos anteriores. La iglesia tradicional católica seleccionó, manipuló el evangelio justamente para escoger quiénes podrían venir a participar de la salvación, de esta gracia. Así que lo número uno, la oración del cristiano no debería ser ¿qué? Selectiva y condicional. No debería ser selectiva y condicional por ningún momento, por ninguna razón. Número dos, la oración expone el corazón del creyente frente a sus aliados y enemigos. La oración expone el corazón del creyente frente a sus aliados y enemigos. Si usted ora por los aliados, pues qué fácil, ¿no? Señor, gracias porque me dio. Señor, gracias porque Él me trata bien. Señor, gracias. Señor, te ruego porque Él es tan lindo. Ay, qué gobierno más bueno. Ay, qué persona más buena. ¿Qué tal si oras también por los que no son tan buenos? Por los ingratos, por los difíciles de amar. Esto expone, nuestras oraciones exponen nuestro corazón. Esto habla de la madurez y el carácter del cristiano. ¿Qué tan maduro está el cristiano? Hay gente que dice: no, yo oro por todos, pastor, pero esa gente ni oro por ellos. Esos son unos sinvergüenzas, pastor. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a hacer eso? Dígame. Ore por todos los hombres, dice la escritura, por todos. Y se aprueban mañana una ley en España. En España está desbordado todo. Hay un libertinaje total. Y se aprueban el aborto, que ya está aprobado hasta las 24, 26 semanas. Ok, y se aprueban el aborto semanas hasta el fin del periodo gestacional. Ore por todos los hombres. Y si aprueban el matrimonio entre homosexuales, ore por todos los hombres. Otro punto, la oración a las autoridades va en consonancia con la actitud que se tienen frente a las mismas. La oración a las autoridades va en consonancia con la actitud que se tiene frente a las mismas. ¿Cuál es la actitud que yo tengo frente a las autoridades? De esa manera oraré. Si mi mente no está pasada por las escrituras, seguramente mis actitudes, o más bien, si mis oraciones no hablan y no expresan a Dios, a su superior, esto es porque hay unas actitudes que son corrompidas, que deben ser pasadas por la palabra. Esto lo vemos en Romanos 1. Lo vimos hace 8 días. ¿Qué actitudes tenemos? Ay, Señor, hay gente que ora: ay, Señor, que no me cobren el impuesto.
¿Cómo que no te cobran el impuesto? Debes pagarlo. Señor, que, ay, no. Bueno, Dios hace milagros, pero todos los meses vas a orar para que no te cobren el recibo de la energía, para que no te cobren el arriendo. Debes ser responsable. Hay personas que dicen, yo no le arriendo a cristianos porque los cristianos, Dios proveerá, que Dios les va a mandar para la cuenta. Que espere que Dios va a hacer el milagro. No, mijo, trabaje y sea responsable. Porque el testimonio, somos creyentes y si tenemos que esforzarnos y luego de esforzarnos y ser diligentes, ahora en simultáneo en oración, Señor, me estoy esforzando. Tengo que dar de comer a mis pollos. Tengo que hacer esto. No me alcanza el dinero. Ok, el Señor siempre llega a tiempo. Y si no llega, nunca nos ha dejado. Pero que debemos ser diligentes, lo debemos ser. No, Señor, yo no sé. Y la gente se mete a los gota a gota. Y Señor, que no me cobren. Si no te cobran, ellos tienen una espada y te van a venir a castigar. Decisiones. ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿De qué estamos saturando nuestra mente? Pues así mismo vamos a orar. Ok, otro punto, el cuarto, no oramos para tener una vida fácil. No oramos para tener una vida fácil. Vida piadosa y honorable frente a cualquier contexto, a cualquier autoridad. No oramos para tener una vida fácil, sino una vida piadosa, eso es diferente. Y honorable frente a las autoridades, frente al contexto donde nos encontremos. Para eso oramos. Ay, Señor, yo quiero un tapetico rojo en mi vida, así que me vaya derechito, derechito. El texto dice, en el mundo tendréis aflicción. No se sorprenda si va a tener aflicciones. No se sorprenda si su vida no es fácil. No se sorprenda. A veces pensamos como, no, pero es que me prometieron que la vida sería más fácil con Cristo. Ok, no la vas a pasar fácil. No te van a abrir campito. No te van a aplaudir. Pero sí el Señor estará contigo. Él ha vencido el mundo. Él te enseña a vivir vidas piadosas, honorables. No hay algo más lindo que en medio de una oscuridad, un faro se mantenga, una vela se mantenga encendida. Y ese debe ser el cristiano. Un cristiano ejemplar en todas las cosas. Un padre, una abuela, un abuelo ejemplar en todas las cosas. El otro punto. Oramos por los gobernantes porque a Dios le agrada. Oramos por los gobernantes porque a Dios le agrada. Y esto es algo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí y que no nos está preguntando. A Dios le agrada. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Es su voluntad. Escuchen, si la voluntad de Dios fue llevar a Israel a Babilonia, de hecho, ¿qué día estábamos enseñando a Isaac la tarea para semillitas? Estábamos hablando de Jeremías. Estábamos leyendo esos textos donde Jeremías, donde dice la palabra que muchos habían empezado a escuchar a otros profetas. Y que muchos profetas decían, esta es la voluntad de Dios. Dios mandó a decir esto. No va a haber espada. Dios no nos va a castigar.
tranquilos, vivan vidas quietas, es decir, sigan haciendo lo que están haciendo, normalito, háganle, está bien, muy bien. Y Dios levanta a Jeremías y Jeremías viene diciéndoles, ustedes les encanta que les hablen muy livianito, pero cuando se les dice que se arrepientan, entonces ahí empiezan a sacar la leña. A Jeremías lo metieron en una cisterna, casi que lo querían matar, silenciar, simplemente por decir la verdad, por decir lo que a Dios le agradaba. Si a Dios le agradó y su voluntad fue llevar al pueblo a Babilonia, el pueblo debería estar ¿qué? Agradecido, porque esa es la voluntad de Dios. Todo el que se oponga a la voluntad de Dios, eso es queja, es murmuración. Eso pasó en los tiempos de la rebelión de Coré. Dios puso la autoridad a Moisés y Coré se rebeló contra la autoridad. Así que los que nos gobiernan, ok, hoy tenemos la oportunidad de ejercer nuestro voto. Ejerzamos nuestro voto. Pero ¿y si mañana no está el candidato que nosotros o que ustedes, o bueno, como ciudadanos votamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir en hostilidad? No. Vamos a someternos a nuestros gobernantes, siempre y cuando, ¿se acuerdan de 3 cosas que hablábamos hace 8 días? Siempre y cuando no vengan contra nuestras convicciones. De lo contrario, si me dicen que debo adorar a otro Dios, que debo silenciar el evangelio, pues no lo voy a hacer. Si aquí vienen y dicen, es que usted debe evitar hablar de arrepentimiento, debe casar a 2 personas de un mismo sexo, pues ¿qué voy a decir? Pues no, porque no voy en contra de mis convicciones. Otro punto, la oración por los gobernantes no debe invalidar el deseo de Dios, o no invalida, mejor, el deseo de Dios. Y esto debe ser claro. La oración por los gobernantes no invalida el deseo de Dios. Orar por nuestros gobernantes es entender de que debemos orar pidiendo que ellos se arrepientan y conozcan la verdad. En muchas ocasiones, a veces se ora, pero muy por fuera de la voluntad ¿qué? Del Señor. Señor, es que este es el candidato, es que ok. Como dice la escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Engañoso es el corazón del hombre. La iglesia muchas veces ha sido vituperada justamente por esto, porque muchos fanfarrones se han puesto de pie y han dicho esto es, o Dios dijo esto, y este va a ser. Y pasan las elecciones y luego vienen los memes y la burla. ¿Y dónde está Dios que revela? Y lo último, no es orar, escuche, no es orar correctamente. Es orar desde una posición correcta. No es orar correctamente. Es orar desde una posición correcta. Por supuesto que el Señor a Pedro le dice al Señor, enséñanos a orar. Y el Señor en el Evangelio de Lucas nos muestra, y en Mateo nos muestra cómo debemos orar. Pero que esto no se vuelva una repetición. No se trata de una oración metódica, de una oración estructuradita, así, ore así. Hay gente, yo tengo pacientes que me dicen, yo guardo mi oracioncita siempre, ¿sí? Y la tienen ahí, pues, ok. Alguna vez Isaac llegó del colegio
y empezó a orar. Estábamos en el almuerzo y empezó a orar. Como que, oh, pues bien, estaba tan lindo que ora, ¿no? Al otro día volvió y hizo la misma oración. Yo como que miré a Daniel y como que, Dani, ¿qué pasa? El tercer día volvió e hizo la misma oración. Y ya le dije, hijo, ¿quién te enseñó eso? En el colegio. Le dije, no vamos a caer en repeticiones, porque no se trata de oraciones correctas. Se trata de una posición que correcta. El texto dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y dice, levantando manos santas sin ira ni contienda. Así que el texto nos está hablando acerca de la necesidad, no tan solo de orar, sino de orar desde la piedad, desde lo honorable, desde una vida fiel al Señor. Imagínese usted orando por una persona, que esa persona sepa que usted es como mentirosito. Esa gente ni cierra los ojos, familia, en su oración. Pero si usted vive una vida piadosa, la gente ¿qué? La gente escuchará, la gente atenderá. Por último, investigando un poco, hay algunas un hombre llamado Hendrickson mencionó esto. Al menos 8 formas de orar. 8 ejemplos o posturas en medio de la oración. Porque hay gente que dice, si usted no ora hincando sus rodillas, Dios no lo va a escuchar. Si usted no cierra los ojos, Dios no lo va a escuchar. Si usted no levanta las manos, mucho menos. ¿Sí? Pues bueno, este hombre hace un buen trabajo y dice que hay oraciones, Génesis 18:22, que se pueden hacer de pie, o que el registro bíblico nos dice de que oraron de pie. Número 2, nos dice que también lo hicieron con las manos levantadas hacia el cielo. ¿Dónde dice eso? Pues en Primera de Timoteo 2:8. Levantando manos santas. Otro, inclinando la cabeza. En Génesis 24:48. Otro, elevando los ojos al cielo. Salmo 25:15. Ese Salmo 25:15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Otra postura o forma de oración es de rodillas. Eso aparece en segundo libro de Crónicas 6:13. Otro es postrándose rostro a tierra, es decir, totalmente como arrodillado y colocando su rostro allá. Génesis 17:3. Primer libro de Reyes 18:42, número 7. Inclinándose con el rostro entre las rodillas. Y número 8, de pie, a lo lejos golpeándose el pecho. Lucas 18:33. Y esto lo refiero para que entendamos de que no hay un método para orar. No hay una postura única para orar. Es que si usted no ora arrodillado, Dios no lo va a escuchar. Hay gente que no se puede arrodillar, familia. Es más, hay gente que tiene amputada sus pies hasta las caderas. No se puede arrodillar. La Biblia dice, oren.
Debe ser una actitud, debe ser una constancia. El apóstol Pablo dice, oren sin cesar. Así que termino con este texto. Vayan a Jeremías, por favor. Jeremías 14:10. Termino con este texto. Es un texto que cuando yo leo es duro. Dice, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. ¿Quién dijo esto? El Señor. El Señor que conoce todas las cosas. El soberano Dios que mira lo profundo del corazón del hombre, que conoce todo. Dice, me dijo Jehová. Ojo, porque es Dios mismo el que está aquí diciendo, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrendan, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré verdadera. Ojo, en este lugar hablando de Jerusalén, donde ellos estaban. El Señor aquí estaba anunciando el juicio que había de venir sobre Judá. Me dijo, versículo 14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Así que, ¿por qué les menciono esto? Porque no se trata de una oración ¿qué? Correcta. Se trata de estar en una posición correcta. Si usted ve, el Señor le dice a Jeremías, no ruegues por este pueblo. ¿Y por qué Dios le prohíbe que ore y que ruegue por ese pueblo? El versículo 10 lo dice, porque se deleitaron en vagar, ¿en qué? Y no dieron reposo a sus pies, por tanto Jehová no se agrada de ellos. Imagínate tú que vas a orar, que el Señor te diga, no ores por esto. Eso le pasó a Jeremías. Dios sabe lo que hace siempre. Y si Dios nos manda en el Nuevo Testamento orar por todos los hombres, hagámoslo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor, y vamos a terminar. Y les invito pues para que podamos orar aún por los candidatos y por lo que está sucediendo el día de hoy en nuestra nación. Amén. Señor, te damos gracias por tu fidelidad para con nosotros, por enseñarnos tu palabra. Gracias por instruir tu iglesia, por edificarla. Y porque tú nos animas, nos exhortas, nos llamas, nos convocas, nos exiges, nos exhortas a orar por todos, a pedir por todos, a interceder por todos, en acción de gracias, a implorar por todos, Señor, por todos los hombres. Señor, cuando nosotros consideramos tu palabra, simplemente como leíamos, como estudiábamos ahora, Señor, no hay alguien más ejemplar
que alguien que viva piadosamente. La palabra dice que debemos orar por los reyes y por los que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente. Ayúdanos a entender de que nuestra vida piadosa no debería depender del gobierno de turno, sino que es el resultado del carácter de Jesucristo y del Evangelio en nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres el Dios soberano sobre toda tu creación. A lo largo de la Biblia hemos encontrado, Señor, cómo tú has juzgado a Israel, aún con pueblos vecinos y sus enemigos, trayendo, Señor, juicio sobre ellos. Pero vemos también que no solamente trajiste juicio a Israel con pueblos enemigos, con reyes enemigos, sino que además con reyes enemigos también los usaste, como Ciro, como Artajerjes, como Darío, para que entonces tu pueblo fuera restaurado, las murallas de la ciudad, para que ellos volvieran a ti en la ciudad donde, en la ciudad de Jerusalén. Señor, ayúdanos a entender esto. Tu palabra dice que debemos someternos a nuestras autoridades, que aquí está el Evangelio, que aquí está la practicidad del Evangelio. Pues tú no nos has llamado a ser revoltosos, sino que mientras pasamos por este valle, por este mundo, Señor, tú nos animas a comportarnos como peregrinos, como extranjeros, entendiendo que hay una ciudadanía mejor, que no se compara a nada en este mundo, Señor. Ayúdanos a vivir llenos de esperanza, llenos de consuelo. Suple, Señor, todas las cosas a mis hermanos, para que todos, Señor, podamos responder a todas las demandas, y que aun cuando venga el Estado, Señor, cuando sea injusto con nuestros salarios, Señor, ayúdanos a ser piadosos, a ser honorables, a que mantengamos, Señor, nuestros cabales, a que no usemos nuestra lengua, Señor, de cualquier manera, sino que nos comportemos, que seamos ejemplo. Señor, gracias por tu iglesia. Enséñanos a caminar, Señor, más y más. En cuanto a nuestros gobernantes, rogamos por ellos, Señor, para que ellos, porque tu palabra dice que tú quieres que todos sean salvos, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Señor, no sabemos quiénes vendrán a ti. No sabemos a quiénes traerás. Pero tú que lo sabes todo, Señor, tú sí lo sabes. Descansamos en esto. Por nuestra parte oramos por ellos. Oramos por este día, por los candidatos a la presidencia de esta nación, Señor. Ninguno de nosotros es mejor que otro, pues todos hemos pecado contra ti, Señor. Mas tú nos has dado la gracia para poder conocerte. Y por eso oramos también por ellos, para que te conozcan. Y si alguno ha de gobernar, que lo haga con justicia. Que pueda, Señor, ejercer un buen gobierno. Por favor, Señor, rogamos por su alma. Rogamos por el Senado de la República, por los alcaldes y gobernadores, por las autoridades civiles, por la policía, por el ejército nacional, Señor. Señor, ten misericordia de nuestro país, de nuestra nación. Mira, Señor, cuánto pecado y cuánta maldad. Por favor, Señor, ten piedad y salva. Como iglesia, Señor, te damos gracias y toda la gloria siempre será para ti, Señor. Quedamos en tus manos y que en este día, Señor, todo salga conforme a tu voluntad, como siempre lo ha sido.